En esta sesión vamos a hablar del origen del régimen jubilatorio estatal actual, cómo es una estafa, y esto se puede afirmar sin pelos en la lengua, y otros problemas que hay que no solo son por culpa del sistema en sí, otros problemas que especialmente en el siglo XXI estamos experimentando y que creo que son pertinentes, ¿no? Empecemos por el principio, por la historia. ¿De dónde surge el sistema jubilatorio actual? En la antigüedad la gente se jubilaba de diversas maneras. A algunos, a la mayoría de hecho, los mantenía la familia. O sea, vos en épocas antiguas, donde no existía el sistema jubilatorio estatal, en épocas antiguas vos simplemente, cuando eras niño, tus padres te mantenían, y cuando vos crecías, mantenías a tus padres. O sea, de alguna manera era más natural, ¿no? Porque es como que el ciclo por el cual el padre cuida al hijo, después el hijo cuando crece cuida al padre, ¿no? Así era como se manejaba en la antigüedad principalmente. Obviamente había quien ahorraba, se compraba su casa, las ponía en alquiler, etcétera, ¿no? Pero en definitiva funcionaba así. O si no, trabajaban hasta la muerte, ¿no? Pero bueno, digo, la jubilación antiguamente era simplemente te mantenía tu familia, ¿no? ¿De dónde surge el régimen actual, el régimen jubilatorio actual? Surge a finales del siglo XIX con la República de Bismarck, con la República de Weimar. Lo que ocurría en esa época es que el Estado alemán de esa época quería ahorrar plata y ¿qué hicieron? Pues algo muy simple. Diseñaron un sistema con el cual iban a lograr un financiamiento tremendo. ¿En qué consistía este sistema? Pues en lo siguiente. Como la expectativa de vida de un hombre promedio en esa época, estamos hablando de finales del siglo XIX, era de unos 60 o 65 años, justamente se había establecido la jubilación a los 60, porque era la expectativa de vida. ¿Cuál era la gracia detrás de esto? Que obligatoriamente todos los ciudadanos tenían que pagarle un impuesto al Estado a cambio de una jubilación futura. En realidad la jubilación, o sea, los aportes jubilatorios se pueden ver como un impuesto porque no son voluntarios, ¿no? Pero vamos a llamarle aporte porque así todo el mundo lo entiende. ¿Qué pasa? Que en esa época se obligó a todos los trabajadores alemanes, o sea, básicamente a toda la población, a aportar sus aportes jubilatorios, ¿no? De forma coactiva, por supuesto, como siempre. Pero básicamente tenían que pagar un tributo mensual a modo de impuesto. O sea, en definitiva eran impuestos. ¿Qué pasaba? Que justamente los tipos estaban 40 años trabajando o 35 años trabajando, o incluso más, porque en esa época se trabajaba desde muy joven, y pagaban impuestos toda la vida. Cuando llegaban a 60 años, ya se estaban para morir, porque era la expectativa de vida. Entonces nunca recuperaban ese dinero y el Estado se manejaba bastante bien gracias a eso. O sea, era un mecanismo de estafa. Nacieron siendo una estafa. Las jubilaciones funcionaban así, con este esquema en el cual dame plata hasta la expectativa de vida. O sea, es como si te dijeran que te van a devolver la plata cuando cumplas 100 años. Y muy poca gente llega a 100 años. Entonces, en definitiva, esa plata se la queda al Estado y nunca se le devuelve al contribuyente, ¿no? Así es como nació justamente este sistema. ¿Qué pasó después? Que evidentemente la expectativa de vida empezó a aumentar y ya la gente pasó a vivir entre 80, 85, 90 años incluso, ya a mediados del siglo XX. Entonces, lo que ocurrió fue que bajo este mismo sistema, lo que termina pasando es que pero quiero que quede bien claro esto, que nació siendo una estafa, ¿no? Pero bueno, lo que pasa más adelante es que las jubilaciones, cuando vos aportás plata, obviamente vos no te jubilás con la plata que vos aportaste, sino que vos te jubilás con plata que trabajadores del presente están aportando. O sea que tu yo del pasado le pagó los aportes a los jubilados del pasado, y ahora tu yo del presente recibe la jubilación no de esos aportes, sino de los aportes de los trabajadores del presente. Y los trabajadores del presente, justamente cuando están pagando sus aportes jubilatorios, en realidad cuando ellos se jubilen, se van a jubilar con los aportes de los trabajadores del futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos ante un esquema Ponzi. Es decir, que los que entran nuevos son los que le pagan a los que ya estaban de antes. Esto se llama en economía o en finanzas o marketing, como sea, se le llama esquema Ponzi o estafa piramidal. ¿Por qué se le llama estafa piramidal? Porque evidentemente vos te beneficiás de que nueva gente entre al sistema. O sea que vos pones plata
y te vas a beneficiar si otra persona entra a poner plata, en definitiva, a nivel de estafa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que llega un punto en el cual la pirámide se derrumba porque ya no entra más gente y la gente que quedaba de antes no recibe la renta que tendría que recibir. Algo así ocurre con las jubilaciones. Justamente, como hay cada vez menos trabajadores, de hecho se observa, yo estuve viendo una estadística la otra vez, pero supongamos que antes habían 5 trabajadores por cada jubilado. Estoy hablando hace 50 o 60 años. Había 5 trabajadores cada un jubilado. Y ahora hay 2 trabajadores cada un jubilado, 1 trabajador y medio por cada jubilado. Entonces, claro, cada trabajador hoy en día tiene que pagar más. Porque si antes entre 5 le pagaban a 1, ahora entre 1 o 2 le pagan a 1. Entonces, evidentemente, eso conlleva un aumento de los impuestos o de los aportes, en definitiva, ¿no? Entonces, acá tenés otro problema. Como cada vez tenemos menos gente por la falta de natalidad, cada vez tenemos menos trabajadores en el sistema y cada vez la gente no solo vive más, sino que además es más gente la que se jubila de la que trabaja. Entonces va a llegar un punto en el cual un trabajador va a tener que pagar 2 o 3 jubilaciones además de su propio sueldo. O sea, además de vivir él, va a tener que mantener a 2 o 3 personas. Mantener, evidentemente son aportes jubilatorios y es un derecho, ¿no? Pero en definitiva, cada vez cada trabajador tiene más jubilados a cargo, por así decirlo. Como digo, antes entre 5 le pagaban la jubilación a 1. Ahora resulta que cada trabajador no solamente trabaja para sí mismo, sino que además tiene que pagarle la jubilación a una persona. Pero es que el sistema cada vez está peor, porque cada vez la natalidad es inferior. Y ahora es donde conecto el siguiente punto, ¿no? Pero resumiendo hasta el momento, el sistema jubilatorio nace siendo una estafa, ¿sí? Nace siendo una estafa, justamente porque se establece que la edad de jubilación es justamente la expectativa de vida, de tal forma que el tipo trabaja toda la vida para aportar a una caja de la cual nunca va a poder sacar un peso porque seguramente se muera antes. Así es como nace el sistema. Como digo, aumenta la expectativa de vida conforme avanza la medicina y demás y todo esto que ya sabemos, ¿no? Y aumenta la expectativa de vida y, en definitiva, ya no funciona la estafa. Porque ahora los tipos realmente se jubilan. Y no solo se jubilan, sino que además en el siglo XXI viven 30 años más incluso después de haberse jubilado. Y no solo esos tipos viven 30 años más después de haberse jubilado, sino que además cada vez hay menos trabajadores para pagar esas jubilaciones. Conclusión, el sistema jubilatorio actual, si sigue como sigue, si sigue con este sistema, si se sigue con esta forma de abordarlo de forma estatal, el sistema va a colapsar de forma irremediable y de forma tremendamente violenta. O sea, esto, los políticos ahora hablan mucho. Si sale el plebiscito y se baja la edad jubilatoria, vamos a tener que aumentar los impuestos. Pero es que los impuestos los vamos a tener que aumentar de todos modos. Y va a llegar un punto en el que el sistema simplemente no va a dar. Porque vamos a tener 1 millón de jubilados y 100.000 trabajadores o 50.000 trabajadores en toda la economía. Entonces el sistema en algún punto va a colapsar definitivamente, el sistema jubilatorio. Tiene los días contados. No es un sistema sostenible, porque no nació para ser sostenible. Los políticos usan mucho esta retórica de decir, no, lo que pasa es que si sale el plebiscito de las AFAP, se amenaza la sostenibilidad del sistema. Pero es que el sistema no es sostenible de ninguna manera. Ni con las AFAP ni sin las AFAP. Ni a los 65, ni a los 60, ni a los 40, ni a los 82. El sistema no puede ser sostenible porque es un esquema Ponzi. ¿Cómo va a ser sostenible un sistema en el cual uno recibe plata de la gente que trabaja ahora y la gente que trabaja ahora va a recibir plata de la gente que va a trabajar en el futuro? O sea, de tal forma que, digamos, la caja jubilatoria de alguna manera trasciende el tiempo. O sea que el que hace aportes no se hace aportes a sí mismo, le hace aportes al que ya se jubiló. Entonces es un sistema que es insostenible. No puede ser sostenible. De ninguna manera puede ser sostenible. De ninguna manera. Justamente además porque la gente vive más, ¿no? Que esto también se dice de que el tipo tiene que trabajar más porque vive más. No, porque el tipo vive más, pero eso no significa que las condiciones en las que vive sean mejores. Una persona que llegaba a 70 años, hace 100 años, tenía la misma condición física que una que llega a 70 ahora. Lo que pasa es que ahora más gente llega a 70, 80 o 90 años porque pueden prevenir las enfermedades o porque pueden incluso curarlas. Pero una persona sana de 80 años de edad, hace 200 o 100 años, era igual que ahora. Con lo cual es un mito eso de que hoy en día un tipo con 80 años puede trabajar porque la expectativa de vida aumentó. Eso es una mentira.
O sea, las condiciones físicas promedio de una persona de 80 años de edad, hace 200 años, sana, eran iguales a las que tenía, o más o menos iguales, o incluso peores. O sea, incluso peores las de ahora, que una persona sana de hoy en día. Entonces no hay que confundir que se aumente la expectativa de vida con que se aumente la calidad de esa vida que justamente se alarga. O sea, una persona con 65 años o con 70 tiene en promedio las mismas condiciones que una de la misma edad hace 200 años, si es sana, ¿no? Lo que pasa es que antes se morían por cáncer, por enfermedades que no se conocían, por infecciones, por bacterias. Entonces, claro, los tipos no llegaban a la edad, pero no tiene nada que ver. O sea, la gente no vive más porque el cuerpo sea más fuerte que antes. La gente vive más porque hay medicinas y cosas que ayudan a prevenir las enfermedades o a curarlas. Pero no es que el cuerpo esté mejor. El cuerpo no está mejor. Hoy en día el ser humano no tiene mejores defensas que hace 200 años. Ni tiene más fuerza física, ni tiene más inteligencia. El ser humano es el mismo. O sea, en definitiva, si vos pudieras agarrar a un bebé de hace 300 años y criarlo en el sistema actual, va a ser igual que nosotros, boludo. O sea, no hay ninguna diferencia. La gente piensa que el ser humano de ahora es distinto biológicamente. Y no es biológicamente distinto para nada. Ni siquiera comparado con el ser humano de la época de Jesús. O sea, si vos agarraras un bebé de la época de Jesús, un bebé recién nacido de la época de Jesús, con una máquina del tiempo, y lo traes y lo crías en el siglo XXI, va a ser igual que cualquier otra persona, no lo vas a poder distinguir. Porque es igual el cuerpo. O sea, con lo cual esto es un mito, que se nos dice que hay que trabajar más años porque vivimos más. Eso es un sinsentido. Un sinsentido. O sea, sacaron mal las cuentas. Ahora la expectativa de vida no es la misma que cuando surgió el sistema jubilatorio. Entonces ahora nos encontramos con la terrible sorpresa de que ya la estafa no nos sale tan bien. Porque la gente que estamos estafando no se nos muere. Entonces, a ver, de alguna manera estamos destruyendo la estafa desde adentro. De alguna manera estamos destruyendo la estafa desde adentro. ¿Cuál es el problema? La natalidad. Evidentemente, cuando los políticos te hablan de que las jubilaciones no son sostenibles por un lado, pero te fomentan estilos de vida antinaturales del otro. Entonces esto constituye evidentemente e indiscutiblemente una contradicción. Porque si por un lado me decís que no hay gente trabajando y que por ende hay que aumentar las jubilaciones o sea, aumentar el tiempo que te toma jubilarte o disminuir las jubilaciones o aumentar los impuestos porque no hay gente trabajando. Entonces, el discurso es así. Por un lado, el político viene y me dice, no hay tanta gente trabajando, entonces los jubilados tienen que pagar más. Bárbaro. Por el otro lado, ese mismo político me fomenta estilos de vida que van contra la naturaleza, que van contra esa disposición a que nazca gente nueva que trabaje en un futuro. Porque no sé si sabían, pero el bebé que nació hoy en el hospital, dentro de 20 años va a trabajar. Entonces los bebitos que nacen son tipos que se van a convertir en hombres o en mujeres de valor para la sociedad en algún momento, si es que Dios quiere, ¿no? Entonces, por un lado, el propio gobierno o el propio sistema o la propia ideología dominante en el mundo, en definitiva, te incita a no tener una familia. ¿De qué maneras te incita? De varias. Primero que se va en contra de la familia por el lado económico. Hoy en día, evidentemente cuesta mucho más mantener una familia. Es bien sabido el discurso, es bien sabido que todo el mundo lo dice, que hace 60 o 70 años el marido trabajaba y mantenía a los 3 hijos, a la mujer y al perro. Y tenía casa y auto. Hoy en día tiene que trabajar el marido y la mujer, los dos de abogado y de arquitecto, para tener un perrito. O un hijito como mucho. Y vivir en un apartamento que no tiene pero ni balcón. Un apartamento que tiene un baño, una habitación y una cocina, que la cocina es que tenés que andar pasando apretado. O sea, en definitiva. Es así como funciona. Entonces, por un lado, la economía se viene a pique en el sentido de que ya no tenemos las mismas condiciones materiales para sacar adelante una familia como las que teníamos antes. Esto tiene diversas explicaciones. Obviamente el Estado se agranda, hay más impuestos, los políticos viven mejor. En definitiva, cada vez que el político vive mejor es porque el pueblo vive peor. Es así de simple. Si el político vive mejor que antes, es porque el pueblo vive peor que antes. Entonces, claro, por un lado tenemos este aspecto económico de que ya no es tan fácil a nivel económico mantener o sacar adelante una familia. Por otro lado tenemos el tema de la política y los derechos de propiedad. En definitiva, o sea, antes en la antigüedad me refiero no hace mucho, hace menos de 100 años.
en la década del 60, 70, incluso 80, incluso 90. Antes habían más garantías institucionales para la institución de la familia. Hoy en día la institución de la familia está muy violada, porque se está pretendiendo cada vez más ideologizar a los niños, se está pretendiendo cada vez más fomentar ideologías que le quitan autoridad a los padres sobre los niños, ¿no? Con esto, por ejemplo, por dar un ejemplo de los muchos que se pueden dar, la educación sexual integral, por ejemplo, o la educación pública obligatoria. O sea, todo un conjunto de normativas que impiden que el hombre o la mujer, o sea, que el padre o la madre, puedan hacer su voluntad con su hijo en tanto que es su hijo, ¿no? Y además tenemos los derechos de propiedad. Sin ir más lejos, los allanamientos nocturnos que se están pretendiendo sacar, que justamente en el video anterior hablamos de eso, ¿no? Cuando a vos te ponen los allanamientos nocturnos, te están quitando derecho de propiedad sobre tu casa. En tu casa vive tu familia, por lo tanto te están perjudicando a tu familia, te guste o no. Te guste o no, te están perjudicando a tu familia, ¿no? Porque te están estableciendo una modificación constitucional que permite que un agente externo sin autorización pueda poner de rodillas o acostar boca abajo a tu familia dentro de tu propia casa, sin que vos puedas defenderte, en definitiva. Y así hay muchas más cosas. O sea que, como hemos visto hasta ahora, la familia se ataca por el lado de la economía y se ataca por el lado de la política. Estas dos cosas, además la ley de género. O sea, la ley de género que cada vez separa más a los hombres de las mujeres. Y ahora vamos a hablar de este tercer punto que quiero considerar, que es el de la ideología posmoderna, por llamarla de alguna forma, para englobar todo lo que hay ahora, ¿no? De feminismo, de LGTB y todas estas cosas. ¿Qué pasa? Que junto con el deterioro económico y político, institucional de la familia, viene también el deterioro ideológico, es decir, un conjunto de normas no escritas que socialmente siembran discordia entre el hombre y la mujer. ¿Qué pasa? Hace 100 años o hace 50 años era normal que una mujer jovencita a los 20 años se iba a vivir con su marido, también jovencito, y formaban una familia. Hoy en día eso es una cosa patriarcal, opresiva, una cosa de la que hay que avergonzarse. Valores cristianos que por supuesto que son, por ser cristiano, por supuesto, porque esa es otra, el ataque al cristianismo, son valores deplorables, arcaicos, opresivos, que hacen de la mujer poco más que una herramienta al servicio del hombre, ¿no? Entonces, todo este conjunto de ideologías que siembran discordia, socialmente hablando, entre hombre y mujer. Es decir, provocan que las mujeres no quieran tener hijos o no quieran formar una familia porque les han hecho creer que formar una familia es estar oprimidas en un sistema tremendamente opresivo y espantoso, que yo no sé cómo pudo funcionar durante toda la historia humana sin mayores problemas. Porque cuando un sistema es muy malo se termina cayendo, pero curiosamente el matrimonio y la familia es el único sistema que hay que eliminar racionalmente. O sea que la naturaleza no te lleva a eliminarlo. También se podría hablar mucho de esto, ¿no? De cómo en realidad la naturaleza nos lleva a vivir en comunión entre hombres y mujeres y formar familia, porque es el ciclo de la vida. En definitiva es lo único que estamos biológicamente destinados a hacer, tener hijos. Ya está, después de eso todo lo demás es secundario. O sea, si vos estudiás lo que te gusta, trabajás de lo que te gusta, si vos viajaste por el mundo, si vos tenés mucho dinero, poco dinero, eso todo lo demás es secundario. A nivel biológico, lo que te pide la biología es reproducirte. Después que te reproduzcas, haz lo que quieras, pero reproducite, ¿no? Entonces, si se atenta contra este instinto biológico, evidentemente estamos cometiendo un gran error, ¿no? Esto es evidente, en definitiva. Pero creo que no estoy diciendo nada novedoso si digo que esta predisposición, tanto de hombres como de mujeres, a tener hijos, se está viendo cada vez más deteriorada, porque además los hombres tampoco quieren tener hijos, porque cada vez tienen más que perder al casarse. O sea, cada vez bajo un feminismo que supuestamente libera a la mujer, que lo único que logra es separar al hombre de la mujer y destruir la sociedad desde adentro, pero bajo un discurso en el cual se libera a la mujer de la opresión del hombre, el hombre tampoco quiere estar con la mujer. Porque las mujeres evidentemente tienen unas ciertas garantías constitucionales y leyes y todo un conjunto de ideologías que las soportan frente a agresiones falsas, por ejemplo, ¿no? Como es el caso de la ley de violencia de género, en la cual si una mujer hace una denuncia por violencia de género, ya automáticamente el hombre es culpable hasta que demuestre lo contrario. Entonces el hombre que agarra y dice, bueno, yo tengo dos opciones, o me caso con una mujer
¿Para qué? Posiblemente, porque no es algo que sea imposible que ocurra, para que haya la posibilidad de que esta mujer un día se canse de mí, me denuncie de que la violé y yo me pase 40 años preso sin ver a mis hijos. O puedo irme a vivir solo, comprarme un PlayStation y vivir tranquilo, recostado para atrás. Trabajo 8 horas, llego a casa, juego a PlayStation. Entonces el tipo saca la cuenta y dice, no, me conviene mucho más comprarme un PlayStation. Es que me conviene más comprarme un PlayStation y vivir solo. Porque ante el riesgo de perderlo todo, ante una denuncia falsa, evidentemente no tengo incentivos para hacer eso. O sea que la sociedad posmoderna y las ideologías y la política, todo el sistema en general, fomenta lo contrario a lo que hay que fomentar. Lo que hay que fomentar es la comunión entre hombres y mujeres. Que la mujer quiera juntarse con el hombre y que el hombre quiera juntarse con la mujer en comunión, en armonía. Y formar una familia y cumplir con el ciclo biológico. Se me podrá decir que es una visión muy hasta elitista, naturalista, una visión arcaica. Pero bueno, yo simplemente trato de adaptar, digamos, la política a la realidad. Y no la realidad a la política. O sea, la realidad nos dice una cosa, que es que biológicamente estamos destinados a tener hijos. ¿Cuál es la mejor forma de cumplir con este mandato biológico? Con el matrimonio, la institución clásica. El matrimonio. El matrimonio. Por un conjunto de argumentos que se pueden dar, evidentemente, ¿no? Pero en definitiva, un niño tiene una crianza más sana con un matrimonio. Con un padre y una madre presentes, unidos, que se aman. Y no que nazca un hijo por ahí tirado y no se sepa ni quién es el padre. Eso, evidentemente, también es malo para el niño. O sea, al propio niño le conviene ser criado en un matrimonio, evidentemente. Esto es indiscutible, ¿no? Evidentemente. O sea, el hecho de crecer en una familia unida es mejor que crecer en una familia donde no sabes quién es tu padre y resulta que tu madre es una vagabunda. O al revés, tu padre es un vagabundo y no sabes quién es tu madre. O sea, este tipo de formas de vivir para un niño no lo pueden conducir a nada bueno. Entonces lo que hay que fomentar socialmente es lo contrario a lo que se está fomentando, que es la unión entre hombres y mujeres. La unión entre hombres y mujeres. Es decir, bueno, vos mujer, obviamente no hay que imponerlo por ley, porque evidentemente yo como anarcocapitalista evidentemente estoy en contra de ese tipo de imposiciones, ¿no? Pero sí que hay que intentar por lo menos desmantelar un poco toda esta parafernalia fantasmagórica de que el hombre por naturaleza es un opresor de mujeres y un maltratador. Porque esto no nos puede llevar a ningún lado bueno y se está viendo, entre otras cosas, con el sistema jubilatorio. O sea que hay que fomentar la unión entre hombres y mujeres como biológicamente estamos vistos. O sea que hay que fomentar la naturaleza misma. Esto no significa, evidentemente, fomentar maltrato, fomentar machismo, misoginia, eso ya es otra cosa, evidentemente. Simplemente se trata de fomentar valores que son naturales y que son sanos, como es la unión entre hombres y mujeres con el fin de procrear y de formar una familia, ¿no? Y finalmente vamos a ofrecer un sistema alternativo de jubilaciones, ¿no? Ya habiendo hablado de todo esto, que evidentemente es un gran problema. Todo esto es un gran problema, pero vamos a intentar proponer una solución. A ver, evidentemente un sistema en el cual yo cobro la plata de otra persona y yo aporto la plata de otra persona, evidentemente es un esquema Ponzi, una cosa que no puede funcionar. Entonces, ¿qué sistema se puede implementar? Bueno, la primera solución, la más fácil de todas, es simplemente que cada cual se arme su propia jubilación. Es decir, un tipo que está trabajando, que vaya apartando en un plazo fijo, en acciones en una empresa, en una criptomoneda, en un activo financiero, o comprando propiedades o lo que sea, que vaya apartándose y formándose su propio capital, del cual va a vivir una vez que se jubile. O que lo mantenga la familia como pasaba antes. O sea que podríamos recurrir perfectamente a un sistema en el cual cada persona es responsable de su propia jubilación. Evidentemente habrá gente que diga que este sistema evidentemente no es para todo el mundo, que hay gente que simplemente no sirve para este tipo de cosas y que quedarían a la deriva. Entonces, ¿qué se podría hacer en realidad? Viéndolo el sistema como ya lo tenemos, sin hacerle muchas modificaciones, simplemente eliminándole el aspecto estafa, que los aportes de la persona vayan a la jubilación de la misma persona que los aporta. Es decir, que si yo hoy estoy trabajando y aporto 5.000 pesos por mes para la jubilación, que creo que está en eso, si cobras un sueldo mínimo, 4 o 5.000 pesos me descontaban a mí de aporte jubilatorio, bárbaro. Que esos 4 o 5.000 pesos por mes sean tuyos.
O sea, que sea una plata que va. ¿A dónde tiene que ir esa plata? Bueno, esto es lo más discutible. Vamos a suponer, para no dar muchas más vueltas en este video, vamos a suponer que esta plata que yo aporto se queda generando intereses en alguna parte, en algún activo financiero, en alguna acción de una empresa, que de eso se encarga el Estado. O sea que podríamos poner al Estado en el rol, si asumimos evidentemente un sistema estatal, porque estoy asumiendo un sistema estatal, ¿no? Evidentemente. Como saben, yo estoy en contra de todo esto. Pero vamos a asumir un sistema estatal. Que el Estado, esa plata que recibe, la ponga en un lugar donde genere a largo plazo, porque la jubilación es una inversión a largo plazo, estamos hablando de 30, 40 años adelante, que genere una renta o una utilidad. O sea que los aportes vayan a un lugar donde al cabo de decenas de años esa plata se vea multiplicada. A un plazo que puede ser de 5, 7, 8, 10% anual, ¿no? En definitiva. Esto no es algo muy descabellado. O sea, no es algo muy descabellado. Un plazo fijo, si el gobierno es capaz de controlar la inflación, esto se puede hacer. O sea, si la inflación es menor al interés que te proporciona ese plazo fijo, estás del otro lado. En definitiva, ¿no? Pero evidentemente esto conlleva también ciertas modificaciones en las instituciones. Otro sistema podría ser simplemente jubilaciones privadas. O sea, que salgan empresas privadas, esto obviamente más a largo plazo y un poco más criticable, desde el sentido de que me estoy yendo a un sistema más radical, más contrario, ¿no? Pero podríamos tener un conjunto de empresas privadas que se encargan de jubilar a la gente. Entonces, yo mañana me abro una empresa de jubilaciones, recibo tus aportes, los pongo en un lugar donde yo sé, porque se supone que soy inversor, porque para algo me abro la empresa, y hago lo que haría el Estado en el sistema que acabo de decir. O sea, me encargo de generar una renta con esa plata para luego devolvértela. Evidentemente también es un negocio porque me puedo quedar con parte de la renta. O sea, supongamos que yo logro un interés del 15% anual, supongamos, o un 10% anual. Pues bueno, te puedo dar un porcentaje para vos y un porcentaje para mí. Entonces el negocio en principio no tendría pérdidas si se hacen las cosas bien. Pero evidentemente esto es mucho más discutible y no es el caso. Yo lo único que quería abordar en este video era cómo el sistema jubilatorio nació siendo una estafa, es un esquema Ponzi, cómo la sociedad posmoderna con sus ideologías y sus políticas, tanto económicas como legislativas, llevan a la destrucción de la familia, que lleva en última instancia a la destrucción del sistema jubilatorio inminente, y quería proponer estas soluciones que son mucho más discutibles, ¿no? Pero en definitiva estamos ante una gran estafa, ante un sistema que no puede seguir así, porque si no cae en 10 años, va a caer en 20, si no cae en 20 va a caer en 40, y si no cae en 40 va a caer en 100. Pero en algún momento este sistema va a caer. Y cuando el sistema caiga nos vamos a dar un golpe superlativo. Entonces la solución es cambiar el sistema. ¿Cómo cambiamos el sistema? Bueno, primero dejando de fomentar, como digo, los estándares antinaturales que fomentamos ahora. O sea, dejando de fomentar esas ideologías estúpidas de que la mujer se tiene que separar del hombre porque el hombre es muy malo. En principio, dejando de fomentar esas bobadas, ya el sistema mejoraría enormemente. Pero aparte cambiando el sistema. Es decir, que los aportes de los trabajadores del presente vayan exclusivamente a pagar sus propias jubilaciones en el futuro. Y así es como se podría solucionar esto. Es la solución que se le encuentra. Pero el sistema actual es una estafa. Y no es sostenible de ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, cambiarlo hay que cambiarlo. ¿Cómo se cambia? Bueno, eso ya es objeto de más debate, ¿no? Pero bueno, esto es todo lo que quería decir en el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, por favor, dale me gusta. Y bueno, nos vemos en siguientes videos. Hasta la próxima. Gracias por ver.